Hola, hola, buenas noches, señor Pozo, buenas noches, o buenas tardes en sí. Ahora vamos a esperar unos minutitos para iniciar nuestra sesión, ¿sí? Ya, profesor, bien, buenas tardes. Ya, Bien, profesor, sí, buenas está tardes, bien. muchachos. Esperamos un momentito, unos cinco Ya, minutos profesor, está vamos bien. a dar de plazo para iniciar, ¿sí? Mientras se Ya, conectan sus está bien. compañeros. Perfecto, Ya, profesor, está bien. gracias también.
nuestro entorno aquí en el aula virtual, ¿no? En nuestro curso de metadatos, ¿sí? De metadatos. Em, pues la parte principal que quería describir, que es la de avisos, ¿ya? Donde podemos observar, ¿no? Que se ha colocado lo que es la calendarización académica, ¿ya? Donde nosotros vamos a observar cómo están programados, ¿no? Nuestras sesiones y algunas fechas importantes, ¿no? Fechas importantes en el cual pues se están marcando incluso con colores para saber que en esa semana pues corresponde a las evaluaciones, ¿no? En lo posible te sugeriría que trates, ¿no? De que esas fechas puedas tener acceso a un computador y si el computador está conectado por un cable de red sería mucho mejor, ya porque a veces la señal de Wi-Fi no, a veces no es muy estable, ¿ya? Y podemos tener algunos problemillas por ahí, ¿no? Es más, te comento que, digamos, el tema del celular, bueno, claro, es una alternativa, ¿no? Al poder nosotros escuchar la clase, pero, bueno, ciclo a ciclo, Sensico está, pues, mejorando, ¿no? Mejorando su nivel educativo, ¿no? También la exigencia va saliendo también, va siendo cada vez más de lo que habíamos acostumbrado anteriormente, ¿no? Y esto está muy bien, porque esto nos va a ayudar, pues, a aprender más y a mejorar, pues, ¿no? Nuestros conocimientos. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno. Les comento, ¿no? Aquí principalmente en esta pantalla lo que quería mostrarles o remarcar eran justamente las fechas. Nosotros estamos iniciando el 22, lunes 22, y bueno, nuestras clases están programadas todos los lunes. Son 18 sesiones en total, de las cuales pues tenemos fechas importantes como el 12, que es la evaluación de la primera unidad, donde van a ingresar todos los temas que se ven, incluso el tema que se toca ese mismo día, 12, ¿no? Va a estar incluido en la evaluación, ¿ya? Luego otra fecha importante como el caso del 10 de mayo, ¿ya? El 10 de mayo vamos a tener nuestro examen parcial. Este examen parcial pues contempla, ¿no? Todas las sesiones anteriores vistas, ¿sí? O sea, de cuántas sesiones estamos hablando. Estamos hablando de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 sesiones, ¿no? 7 sesiones que ingresan, ¿no? A la evaluación del examen parcial, ¿sí? El examen parcial contempla todo. La evaluación de la unidad, claro, contempla solamente las clases o las sesiones que correspondan a esa unidad, ¿sí? Pero el examen parcial, ¿no? Contempla desde la primera clase, ¿sí? Por favor, esa clase va a ser solo dedicada al examen parcial, independientemente del tipo de examen que se vaya a tomar, ¿no? Tú terminas tu examen y puedes retirarte de la sala, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos otras sesiones más y luego el examen de unidad, el examen de la tercera unidad. Este examen de la tercera unidad contempla, ¿no? Las tres últimas sesiones, incluyendo la misma sesión del mismo día, ¿ya? Muy bien. Y pues la semana, perdón, el día 12, el 12 de julio, que sería el examen final, ¿no? Ahora, el examen final contempla las últimas clases antes del examen parcial, o sea, estamos hablando de la semana, bueno, perdón, del día 17 de mayo, 24 de mayo, 31 junio, ¿no? Hasta el 5 de julio, ¿sí? Todas estas sesiones, haciendo un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sesiones que serían evaluadas en el examen final, ¿no? Que va a caer el 12 de julio, ¿sí? Bueno, también se tiene contemplada una fecha, ¿no? Una fecha adicional por el tema de la subsanación, ¿no? Si por ahí alguna de estas unidades resultó no tan buena para nosotros, probablemente con una nota desaprobatoria,
pero en esta fecha del examen de recuperación, uno tiene acceso, ¿no? A poder rendir un examen que tendría, digamos, o que reemplazaría a una unidad, ¿no? A la unidad donde nos encontremos más bajo, ¿sí? A una unidad, a la nota de una unidad. Pero para que tú puedas acceder a este beneficio, a este examen de recuperación, tendrías que tener de notas desde, creo que es, no, sí, 10, 11 y 12, ¿no? Creo que de 11 y 12 nada más, perdón, 11 y 12. 11 y 12, si tu promedio final es de 11 y 12, puedes acceder a este examen de recuperación, ¿sí? Y funciona como te lo había comentado. Muy bien. Listo, ustedes en esta plataforma que es el Cisco Webex, para algunos no es nuevo, ya lo habíamos visto, digamos, no el ciclo anterior, sino el anterior, el tras anterior, ¿no? Al del ciclo pasado, ¿ya? Tienes la capacidad y la posibilidad de poder abrir tu micrófono. Puedes abrir tu micrófono libremente y hacer preguntas, ¿sí? Y puedes hacer preguntas. En todo caso, igual, para mantener un orden, levantamos la manito, les doy el pase y ustedes pueden formular su pregunta o comentario, ¿sí? Muy bien. Listo, esto es con el tema de la calendarización académica, ¿sí? Muy bien, estoy regresando. Y luego tenemos lo que es el programa analítico, ¿sí? El programa analítico, donde está detallado las clases que se vendrían a realizar durante todo el ciclo. Bueno, tenemos aquí datos importantes como la fecha de inicio y fecha fin, ¿no? Los datos de mi correo electrónico, el correo de Sensico, ¿no? Para el tema del envío de actividades. Previa coordinación, ¿sí? Previa coordinación. No es que se me ocurra y yo envío la tarea, no sé, por correo. Si no hubo una coordinación antes, entonces esa tarea no va a ser recepcionada, ya porque por lo general se está pidiendo que estas tareas se envíen a través de la plataforma, ya de nuestra aula virtual, a través de ella, ¿sí? En casos muy, digamos, muy excepcionales, ¿no? Se va a hacer la coordinación para que lo puedan enviar por el correo electrónico. No sin previa coordinación, ¿sí? Sino simplemente no se va a tomar en cuenta, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos pues el resumen, ¿no? La competencia del curso en general, las capacidades, los criterios de evaluación, ¿ya? Y me dijo esta parte más importante que es el tema de la programación, ¿no? De actividades y los contenidos, ¿sí? Por ejemplo, el día de hoy nosotros tenemos planificado ver el tema de la introducción a los metadatos, ¿eh? Definiciones, qué son metadatos geográficos, la importancia de los metadatos geográficos, como sesión del día de hoy. La siguiente sesión es la aplicación de los metadatos, funciones de los metadatos, elementos de un metadato, ¿no? Sesión 3, infraestructura de datos espaciales, ¿ya? Los antecedentes de las infraestructuras de datos espaciales, casos internacionales, casos del Perú. Y en esa sesión, sesión 4, está planificada nuestra evaluación de proceso, ¿no? Esto va a ser un examen teórico, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos la sesión 5, estándares más usados, ¿no? ¿A qué tipos de estándares nos referimos? A los estándares ISO, ¿ya? Normativas ISO, las cuales pues vamos a ver de manera, digamos, general, ¿no? Cuáles son las utilizadas para el tema de los metadatos geográficos, ¿sí? Luego vamos a ver un poco también de dónde pues nace, ¿no? Toda esta normativa, ¿sí? Luego en la sesión 6 tenemos componentes de un metadato. En la sesión 7 tenemos el perfil básico de metadatos, que también es una normativa en sí, ¿ya? Y en la sesión 8 tenemos el examen parcial. Acuérdate que todo lo antes visto se va a plasmar o se les va a tomar en un examen también teórico, ¿no? Ahora, para completar o para marcas, eso ya va a depender, ¿no? Va a depender, ¿sí?
La sesión 9 tenemos funciones y propiedades del software libre. En este caso, ya a partir de la mitad del curso, vamos a ingresar, ¿no? A hacer uso del software en este caso, ¿sí? Porque si bien hasta ese punto ya entendemos lo que son los metadatos, que son fichas, en qué están basados, ¿no? Estándares internacionales, normas nacionales, ¿ya? Entonces, aquí ya vamos a ir aplicándolos. Si bien todas nuestras actividades se ven potenciadas por el tema de la informática. Entonces, eh, aquí pues definitivamente también vamos a utilizar un software que nos va a simplificar el uso, ¿no? El uso de los estándares internacionales, tanto nacionales, para la generación de metadatos, ¿no? Metadatos, en este caso, como fichas, ¿ya? Muy bien. La sesión 10 tenemos lo que es el software ya interactuando con más aplicaciones, en este caso con una base de datos, ya una base de datos para su almacenamiento. La sesión 11 tenemos el establecimiento de una unidad creadora de metadatos. Es como que debe estar basado, ¿no? Digamos, si una entidad o empresa particular quisiera, pues, generar toda esta información, ¿no? Toda esta metadata de la información geográfica, ¿no? ¿Qué pasos, pues, qué se deben de considerar en esta implementación, ¿ya? Tanto la normativa con respecto al software en sí. Luego, pues, en la sesión 12 tenemos parte también del establecimiento de la unidad creadora de metadatos y en esa sesión 12 tenemos la evaluación del proceso. Recordar que las tres últimas clases, incluyendo la misma clase de la evaluación, entra en ese examen, ¿no? En esa evaluación. En la semana 13, pues, tenemos la elaboración de una ficha de metadatos. Ya esto es todo es con el software, ¿sí? Información de identificación. Bueno, aquí estamos viendo tanto en la sesión 14 y 15 estamos viendo las partes, ¿no? De cómo la normativa divide, agrupa una cantidad de ítems que están, digamos, ordenando información con respecto a nuestra información geográfica, ¿sí? Luego en la semana 16, que sería la última semana de clases, ¿ya? La última semana de clases tenemos la edición de metadatos. Si hasta ese punto ya nosotros sabemos tanto su implementación con el software, ¿no? Hardware, eh, el uso de los estándares, tanto nacionales como internacionales, dentro de nuestro programa, dentro de nuestro software, ¿no? Aquí ya pues vamos a administrar ciertamente, ¿no? Toda esa información, toda esa metadata que se tiene almacenada, ¿sí? Muy bien, y en la semana 17 solo y exclusivamente para el examen final, ¿sí? Recordar que el examen final contempla todas las sesiones anteriores, ¿no? Posterior al examen parcial, ¿sí? O sea, desde la sesión 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 serían las sesiones que ingresan para el examen, para el examen final, ¿no? Este examen pues va a ser parte práctica y parte teórica. O sea, va a haber un examen que vas a desarrollar de forma, digamos, con conceptos, definiciones, y la otra parte pues va a ser la aplicación, ¿no? La aplicación usando software, ¿no? En este caso, el programa que tenemos destinado, ¿no? Para justamente esta actividad. Y bueno, la semana 18, como les había explicado en la calendarización, ¿no? Está reservado para el examen de recuperación. Si en todo caso no se contempla un examen de recuperación, entonces se hace una clase extra, ¿no? Que no está prevista en el sílabo, o en todo caso el reforzamiento de una de las clases que quedó quizás un poco suelta o confusa, ¿sí? Pero eso lo definimos ya en el momento. Muy bien. La metodología expositiva, práctico demostrativo, ¿no? Con ejemplos, información audiovisual,
videos, ¿no? E información de lectura, ¿no? El cual se va a ir compartiendo a medida que pues vayamos avanzando en nuestras sesiones. Bueno, cada una de las unidades ya tienen el mismo peso, no hay un peso ponderado, por así decírtelo, sino simplemente examen 1, 2, 3 y 4, donde están divididos, ¿no? La evaluación de unidad, el examen parcial, la segunda evaluación de unidad y el examen final. Son 4 notas que al final se suman y se promedian entre 4, ¿sí? Y así tendrías tu nota final del curso en sí, ¿sí? Muy bien, aquí un poco de bibliografía con respecto a la información que vamos a ir aprendiendo a lo largo de este curso. ¿Sí? Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta o consulta hasta este punto para ya dar unos últimos alcances e iniciar nuestra sesión. Muy bien. Listo, entonces me parece que quedó claro, excelente. Por favor, a sus compañeros que no están presentes, les informan todo lo que estamos tratando en este momento, ¿sí? Muy bien. Listo. Tenemos aquí lo que es ya las disposiciones generales, ya las disposiciones generales con respecto al curso. En pocas palabras, las reglas y las reglas del juego, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que está permitido? ¿Qué es lo que no está permitido? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Bueno, aquí nos va a hablar quizás más de lo que no podemos hacer, ¿sí? Muy bien. A ver, la siguiente página. Bueno, nuevamente son 18 semanas, tenemos 3 horas semanales, ¿no? De 6:15 a 8:30, ¿sí? Bueno, sí, y nuestra capacidad terminal es aplicar conceptos de estandarización, elaboración y publicación de metadatos geográficos a través de catálogos editores. ¿Sí? Esa es nuestra capacidad al término del curso. Las unidades de aprendizaje tenemos los conceptos básicos importantes de la geografía, infraestructura de datos espaciales y metadatos geográficos, estándares y perfiles de metadatos geográficos, catálogos editores de metadatos geográficos, procedimientos normalizados en la elaboración de fichas de metadatos geográficos. Con respecto a las evaluaciones, ¿qué es lo que va a suceder en las evaluaciones? Este tipo de evaluaciones, ¿qué va a considerar? Por ejemplo, las participaciones en clases, ¿no? Donde se está considerando, pues, puntos adicionales, ¿no? Siempre en cuando lo necesitan. O sea, esto te asegura que si por allí yo tengo una nota baja, ¿ya? Teniendo los puntos anotados, entonces esto va a sumar, ¿no? Va a favorecerme al final y podría levantar, pues, esa nota desaprobatoria que yo o nosotros podamos tener. ¿Sí? Muy bien. Las actividades de aprendizaje, la evaluación de proceso, el examen, la evaluación del examen parcial, el examen final, el examen de recuperación. Todas estas son evaluaciones, ¿no? Claro, cada una de estas va a tener una nota. Las participaciones, digamos, no es que vaya a tener una nota que se vaya a promediar directamente con, ¿no? con las evaluaciones principales, sino que van a ir sumando puntos, ¿no? Y que no hacen ninguno, pues no va a sumar ningún punto, ninguna nota, ¿no? Pues, si tú vas participando, sumando eh, más puntos, entonces aseguras tener una muy buena nota. ¿Sí? Muy bien. Ahora, nuestro material. Aquí nos dice que el alumno deberá acceder al aula virtual, donde estamos nosotros visualizando en este momento. A ver, perdón. Ya, bueno, no estamos visualizando porque se ha, o hemos ingresado, ¿no? A lo que es a lo que es la plataforma virtual y al detalle, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Nuestra aula virtual. Aquí se está refiriendo esa parte, ¿sí? Ya. El material, pues, de la clase van a ser presentaciones, videos, documentos, lecturas,
ya que voy a ir colocando semana a semana. Ahora, dentro de ello, uno de los puntos más importantes son justamente estas disposiciones generales, ¿ya? ¿Cuáles son estas disposiciones, estas reglas del juego, del curso? Por ejemplo, dice, cada vez que el alumno ingrese al aula virtual, deberá identificarse con su apellido y nombre. Por ejemplo, el día de hoy, eh, pocos han ingresado de la forma correcta. Ya, lo correcto es tu apellido y nombre, ¿sí? Tu apellido y nombre. Debemos apagar el micrófono ni bien ingresemos para evitar que se pueda filtrar algún ruido, ¿no? Que esté en nuestro entorno, ¿sí? Eh, Definitivamente puedes hacer uso del chat, no necesariamente todo por el micrófono, también puedes hacer uso del chat, puedes hacer uso de tu micrófono, ¿sí? Con respecto a la puntualidad, ¿no? La puntualidad al ingreso del aula. Estas sesiones no son asíncronas, ¿no? ¿Ya? Se mantiene un horario definido, ya es como nuestras clases presenciales, pero bueno, como en videoconferencia, ¿sí? Entonces, sí se va a guardar o se va a tener en consideración lo que son las tardanzas. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? La asistencia se verificará al intermedio y al final de la clase, ¿ya? Se considerará falto o falta pasado los 30 minutos, ¿no? De iniciar la clase. En pocas palabras, nosotros, ya todos los que yo no estoy visualizando en este momento, ¿no? Aquí conectados, ya estarían con falta, ¿sí? Lo que sí les pediría, bueno, porque veo conectados también algunos de sus compañeros, pero no me aparecen en la lista todavía, ¿no? Me imagino que están haciendo la regularización de su matrícula y eso, ¿sí? Conforme vaya dándose eso, entonces se les va a habilitar también los usuarios y el acceso, pues, al uso, ¿no? Del Cisco Webex, que es en este caso, nuestro sistema de videoconferencias para este ciclo, ¿ya? Entonces, muy importante, ¿no? No tratar de llegar tan tarde, porque si no, vamos a tener que considerarlos como falto, ¿sí? Como falto. Muy bien. Con respecto a las entregas de las actividades, ¿no? Tratar de que se den en el periodo, pues, propuesto, porque de lo contrario, no van a ser considerados, ¿sí? Muy bien. Por favor, les avisan a sus compañeros que no están conectados. Mira que, por ejemplo, ya tendrían una falta el día de hoy. ¿Ya? Muy bien. Lo que es el envío de actividades, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, una vez que el docente coloque la actividad de aprendizaje, AP, en la plataforma virtual, el alumno deberá descargarlo en un dispositivo de almacenamiento para su desarrollo y posterior envío. El desarrollo tendría que crear y guardar un documento nuevo, ¿no? Con su apellido y nombre nuevamente, ¿no? Recuerde, mira, muy importante el definir el apellido y el nombre es como se está solicitando ahora, ¿no? La entrega de trabajo. Aquí pone un ejemplo de cómo ponerle el nombre a mi archivo, ¿no? Por ejemplo, el chico Asenjo, ¿no? Asenjo-luis.doc, ¿no? Entonces está poniendo su apellido, su nombre, y bueno, en este caso esa extensión nos indica el tipo de documento, ¿no? Un tipo de documento archivo Word. Muy bien, también nos habla acerca del proceder al desarrollo del programa analítico, ¿no? Una vez terminado la grabación, ¿sí? Eh, perdón, de nuestra actividad de aprendizaje, ¿ya? Ahora, como les había mencionado al inicio, la entrega de los trabajos es a través de la plataforma. Uno tiene que subir su información, ¿sí? Uno tiene que subir su información. Advertencia, ¿no? Nos dice que los archivos enviados fuera de hora no serán calificados. O sea, yo te voy a comunicar, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Está hasta esta fecha, puedes subirlo. Posteriormente a esto ya no se puede, ¿sí? Ya no se puede. Ahora están
generando esas restricciones, así que así quiere el docente no lo va a poder hacer. ¿Sí? Muy bien, entonces tratar de cumplir las fechas, ¿sí? Ahora, este curso no es complicado, por si acaso. Este curso es, como te digo, la cereza del pastel. Tú ya tienes todo lo necesario para poder ingresar, ¿no? Estos conceptos que van a, como dice, adornar, ¿no? Todo el resto de conocimientos que tú tienes, ¿sí? Muy bien. En el tema de los exámenes que son a través de la plataforma, los exámenes. Probablemente en el ciclo anterior ya te has topado con alguno de ellos, ¿no? Donde inicias el examen, ¿no? Y solamente visualizas la pregunta, ¿no? Y a veces quieres por ahí, no sé, hacer un examen colaborativo entre varios compañeros, se preguntan, la primera pregunta no se parece a ninguno de los tres, ¿no? Es que, digamos, se está manejando a este tipo de seguridad, ¿no? Entonces, tratar de estudiar en sí, ¿no? Son conceptos fáciles, no es muy complicado, ¿sí? Y si no entiendes, igual tienes que preguntar, ¿no? Para poder sacar provecho a esto que has invertido, ¿sí? Muy bien, el envío, ¿no? Se tiene que grabar y enviar por si acaso, ya no solamente se resuelve y se deja allí nomás, ¿no? Al final el sistema califica y encuentra pues ninguna respuesta. Él lee tu apellido, no es que te conozca, ¿no? La computadora dice, no, le voy a dar una oportunidad, simplemente te coloca lo que ha contado, ¿no? O sea, tu nota real, ¿ya? Entonces, tener cuidado, ¿sí? En esas configuraciones que, bueno, que de todas maneras los profesores tienen que estar informándoles, decirles, ¿no? No puedes, por ejemplo, avanzar todas las preguntas y después retroceder para que tú puedas dar, ¿no? El concepto adecuado. No, en este caso no es así. Eh, ya la respuesta tiene que ir pues en acorde a lo que se está planteando, ¿no? ¿Sí? Y solo hay un intento, ya no es que pasas y yo veo y no sé, ¿no? Si no veo esto y la respuesta va acorde a esto, entonces aquí, no, no es que yo reviso y después regreso, no, no, eso no es posible, ¿sí? Y por último, ya finalizando, el tema de los horarios, no sé si se ha programado hasta tal minuto, el sistema se cierra, no es que el profesor diga yo cierro, ¿no? Y me dice, no, no, por favor, falta, no, es que eso ya está programado, ¿no? Entonces, el sistema va a cerrarse en esa hora, ¿sí? Sí, por favor, considerar estos procedimientos, ¿sí? Muy bien. Listo. Esto con respecto a lo que es las disposiciones, ¿no? Las disposiciones generales. Muy bien. No sé si aquí hay alguna pregunta o consulta. Muy bien. Ninguna. Ok, muy bien. Perfecto. La presentación docente, bueno, son mis datos, ¿no? Aquí en general, ¿sí? Muy bien. Listo, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión. Vamos a dar inicio a nuestra sesión, ¿sí? Muy bien, cuando ya ustedes regularicen su matrícula, bueno, veo algunos, link de acceso también está puesto aquí en la plataforma, ¿no? Dice aquí clase en vivo, uno pica en clase en vivo y tiene la URL y las credenciales que necesitas para conectarte, ¿sí? Tanto el número de reunión, la contraseña, ¿no? Muy bien. Profesor, Adelante. profesor, buenas noches. Buenas noches. Sí, le saluda Alex. Profesor, una consulta. Con el inicio, con el tema del inicio de las clases, ¿va a ser a la hora exacta 6:15? Sí, 6:15. ¿No puede haber un poco de tolerancia para las 6:30, sí, profesor? Para poder conectarnos por el tema de la movilidad y todo eso. Ya, sí, mira, justamente, bueno, bueno, las disposiciones lo das en psico, ¿ya? Eh, Aquí, por ejemplo, en estas disposiciones vemos, ¿no? Que tenemos una tolerancia de media hora, ¿no? O sea, si comenzamos 6:15, 6:15, ¿no? 6:45 se estaría pasando ya la última lista, ¿no? Ya para poder pasar, en este caso, la asistencia. Y una asistencia al finalizar también la sesión. Ya, Ah, sí, que por ese lado sí están considerando.
Ah, ya, profesor. Pero, pero sí, señor Montañez, si no estuviste, digamos, en la media hora de tolerancia y al final, ¿no? Yo estoy presente, pero de acuerdo a lo que nos están indicando, ¿no? Es que les pongamos falta en sí, ¿ya? Tratar, ¿no? Tratar de llegar, pues, en esa media hora que están dando de tolerancia, ¿sí? Por ahí podemos considerar algunos minutos, ¿no? Pero si ya sobrepasa, por ejemplo, las 7 de la noche, ya ahí ya no hay más que hacer, ¿no? ¿Sí? Profesor, Entonces, sí, 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 dime. solamente lo digo en son de comenzar 6:30, ¿no? O sea, lo que yo menos quiero es atrasarme en el tema de la clase, ¿no? Por ejemplo, si usted comienza 6:15 ya explicando lo que corresponde, el tema que corresponde, yo estaría conectándome a más tardar 6:30 y estaría perdiendo ya, ¿no? Esos 15 minutos de lo que usted ha explicado antes. Bueno, en este caso sí, señor Montañez. Solamente es por eso, ¿no? Pero a excederme de las 7 de la noche no creo, ¿no? O sea, 6:30 sería mi tope máximo, ¿no? Claro, bueno, en sí, siempre hacemos, ¿no? Un recordatorio de lo que estamos viendo en la clase anterior, ¿ya? Igual vamos viendo algunas cosas previas. Vamos a tratar, ¿sí? Tratar de esperar un poquito, ¿ya? Pero Ya, profesor. tampoco se puede Gracias. esperar bastante, sí, 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 profesor. por los horarios que han establecido en Sensico. Muy bien, no sé si por allí alguien más tiene alguna consulta o pregunta con respecto a lo que hemos estado hablando. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, bueno, explico un poquito esta parte también de nuestra aula virtual, ¿no? Aquí, como les menciono, siempre vamos a tener las clases en vivo, ¿no? La sesión de la clase, ¿qué es lo que qué es lo que vamos a desarrollar, ¿no? En resumen, ¿ya? El material, que es la presentación. Tenemos también habilitado un foro de consultas, ¿ya? Y tenemos una actividad por clase, ¿ya? La cual no todas van a tener una nota, digamos, una nota así llena, ¿no? Una nota completa, sino estamos hablando de puntos adicionales a, digamos, por ejemplo, el examen de la primera unidad, ¿ya? Entonces, probablemente si hemos tenido por ahí 4 o 3 actividades, ¿no? Cada una de estas actividades equivale a un punto, ¿no? Entonces, el examen parcial, perdón, el examen de la unidad va a ser sobre 17, ¿no? Porque los otros 3 puntos ya los tendríamos considerado en las actividades anteriores, ¿sí? O sea, al cumplir tu actividad tendrías tu punto, ¿no? No cumpliste tu actividad, simplemente no tienes el punto, ¿sí? Ya, entonces, muy atentos, por favor, en las actividades que tengamos, como por ejemplo el día de hoy, ¿no? Muy bien, listo. Sin más previo, vamos a iniciar con la sesión, ¿ya? Tú puedes iniciar aquí, bueno, ver aquí sesión de clase, ¿ya? Y lo que tenemos, bueno, estamos iniciando, ¿no? Tenemos, no, aunque hoy día hemos comenzado bastante tarde, ¿no? Por el tema, pues, la primera semana, la primera clase, es más, voy a considerar a todos los que están conectados, ¿ya? A partir de la segunda clase ya vamos aplicando lo que hemos visto en las disposiciones, ¿sí? Por ejemplo, ya tenemos el tema de metadatos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que es un metadato, ¿no? ¿Para qué nos sirven los metadatos, ¿sí? Luego, en la parte práctica, nosotros vamos a tener que realizar una actividad así pequeñita, fácil y muy sencilla, y vas a subirlo a la plataforma hoy mismo, ¿sí? Por ejemplo, te voy adelantando, ¿no? Si bien vamos a ver nosotros lo que es tema correspondiente a metadatos, en nuestra actividad del día de hoy, lo que se va a solicitar es, en este caso, ¿no? A ver, aquí hemos puesto dos preguntas, o dos cosas que se está pidiendo, ¿no? Buscar casos, ¿no? Donde se apliquen, por ejemplo, el uso de los metadatos, ¿no? Y digamos, se note la diferencia entre, digamos, la adquisición, por ejemplo, el uso de un dato o un producto, uno con metadatos, uno sin metadatos. 4 casos, ¿no? La pregunta B o la actividad B
que se pide también, buscar cuatro casos donde el uso, ¿no? Igualito de los metadatos, pero ya no como un término de metadatos general, sino como un término de metadatos geográficos, ¿no? ¿No? Igual, ¿no? Marca la diferencia entre el uso del dato producto, ¿sí? Muy bien, entonces esta es la actividad que se tiene que desarrollar el día de hoy, ¿ya? Más o menos a eso de las 8, 8 en punto vamos a estar iniciando, ¿no? O minutos antes, 7:40 más o menos, 7:40 o 7:35, ¿ya? 7:40 yo creo, 7:45, 7:45 iniciamos esta actividad, ¿sí? Para que puedas tú llenar tus respuestas, ¿no? Y tener ya ese punto asegurado, ¿sí? Muy bien, entonces sí, para ello sí necesitamos de todas maneras, el poder estar conectado a través de un computador, ¿no? Porque va a ser un poco complicado el poder realizarlo por el celular, pero si lo puedes hacer, excelente, ya, si lo puedes hacer, excelente, pero trata de cumplir, ¿sí? Muy bien, listo, entonces iniciamos, ¿ya? Por favor, abre lo que es de la plataforma, ¿no? De nuestra aula virtual, el que dice 01 materiales, ¿sí? Aquí se va a presentar justamente nuestro tema, ¿sí? Muy bien, por favor, allí, abre esto. Muy bien, yo aquí, por ejemplo, ya tengo la presentación, ¿no? Nuestro tema del día de hoy, el tema de metadatos, ¿no? Y vamos viendo qué cosas son justamente estos metadatos, ¿sí? Muy bien, si nosotros preguntamos, cuando hablamos con respecto al concepto de metadato, ¿qué se viene a nuestra mente? ¿Qué se viene a nuestra mente si hablamos del concepto de metadatos? Meta, ¿no? Como que algo, digamos, escondido, ¿no? Escondido, no a simple vista, ¿no? Y el resto está hablando de datos, ¿no? Entonces, podríamos nosotros deducir, ¿no? Datos que, digamos, no, digamos, forman parte de manera directa de nuestros datos, ¿no? Es como que es el detrás, algo así, ¿no? El detrás de nuestros datos, ¿ya? O hablando en otro término que podemos nosotros explicar, es decir que son los datos de nuestros datos, ¿ya? Y aquí pues nosotros tenemos que ya recurrir a nuestra experiencia con respecto a los demás cursos, ¿ya? Nosotros habíamos, quizás con muchos de ustedes, iniciándonos en la carrera de geomática, en los primeros cursos, hablamos pues de los cursos de geomática, los cursos de cartografía, ¿no? Estos cursos. Ahora, en estos cursos siempre hemos hablado del tratamiento de los datos, ¿no? Del procesamiento de los datos, ¿no? Pero, ¿qué tipo de datos nosotros utilizamos en geomática, ¿no? En cartografía. ¿Cuál es la diferencia con respecto a los otros datos que se conocen como, digamos así, de simple? Si nosotros nos adelantamos al siguiente slide y podemos observar aquí en la gráfica, nos centramos aquí en la gráfica. ¿Qué estamos observando aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué podríamos decir que es? Podemos decir que posiblemente podría ser carreteras, ¿sí? Podría ser, ¿qué cosa? Parte de la red hídrica, ¿no? Que al final se está tomando como una limitación geográfica, ¿no? Natural, límites, ¿ya? Estos datos, ¿no? Para nosotros, con mucha importancia ubicación, por su ubicación. En pocas palabras, estamos hablando de datos geográficos, de datos geográficos. Mire, entonces aquí nuestra pregunta dice, ¿qué cosa es esto? Claro, que puedes decir que es una carretera, hidrografía, límites, pero nosotros lo conocemos como datos geográficos. Datos geográficos, información geográfica.
¿ya? Ahora, estos son nuestros datos que nosotros normalmente trabajamos en la carrera de geomática, ¿no? En nuestras sesiones de nuestros distintos cursos. ¿Ya? Datos geográficos. Volviendo al slide anterior, pero aquí el concepto no está enmarcando a lo que son metadatos geográficos, sino simplemente está hablando acerca de los metadatos en general. Metadatos en general. Entonces, ¿cómo podríamos definir estos metadatos en general? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Si analizamos un poco la conceptualización de esta palabra, o si no, digamos, en esta definición bastante sencilla, que muchos de nosotros incluso le hemos hablado en nuestras exposiciones o lo hemos mencionado en nuestras tareas, ¿no? Que son metadatos, los datos de los datos, pero tengamos en cuenta muy presente cuál es el dato y cuáles serían los datos de nuestros datos. ¿Ya? Aquí, fácil, yo sé. Aquí, ¿cuál es mi dato? Mi dato es la red hídrica, si yo quisiera ver esto como una red hídrica, o si lo quisiera ver como un límite. Esto es mi dato para mí. Ahora, esta información, digamos, de límites, ¿no? ¿Qué son límites? ¿Qué son límites? ¿Qué metadatos contaría? ¿No? ¿Cuáles serían sus metadatos? Entonces, para nosotros, eh, comenzar a extraer esta información importante, porque es importante, y lo vamos a entender también en un momento, ¿ya? Vamos a usar, digamos, ejemplos muy cotidianos que solemos experimentar día a día, ¿ya? Que solemos experimentar día a día. Ahora, a ver, por ahí veo un mensaje, ¿verdad? Vamos a ver qué están escribiendo en el mensaje. Un segundo. Ah, ok, ya, sí, señor Massa, buenas noches. Sí, el problema de la conexión es, sí, este es un problema, ¿no? A veces bastante general, que no solo afecta a algunos, sino sí, definitivamente la ubicación, el tipo de conexión, ¿no? La cantidad de megas, el tipo de plan, bueno, muchas cuestiones. Eh, bueno, para esto se está haciendo una grabación, se está grabando la clase, la cual va a ser colgada al finalizar, ¿no? Al finalizar pasado, pues no sé, una media hora o lo que demore la compilación, ¿no? De todo este video, ¿sí? Entonces, si por ahí se está teniendo una fluctuación y no tenemos, digamos, una alternativa buena para la conexión, podríamos ver un poco el video, ¿no? El video, ayudarnos de los materiales o en todo caso, ya, como va a ser más o menos unos 20 minutos más, la actividad sería muy bueno, ¿no? Que ya comencemos a organizarnos y hacer un trabajo grupal, ¿sí? Un trabajo grupal. Si por allí ya se están conociendo por el chat, tienen mi permiso, o si ya tienen un delegado definido el, por todo digamos, el ciclo, porque es por ciclo ahora, ¿ya? Compártanse el WhatsApp, ¿no? Y por el WhatsApp pueden generar los números, compartiendo los conceptos, de tal forma que esta actividad se pueda cumplir el día de hoy, porque hoy se cumple, hoy se cierra también, ¿sí? Por favor, intenten coordinar esto, ¿ya? Bueno, al menos estos ejemplos de esta primera clase están súper sencillos, no creo que haya mayor problema, ¿sí? Y si no, igualito, por favor, a través del chat o levantando la manito o abran el micrófono, pueden hacer sus intervenciones, ¿sí? Muy bien, gracias igual por el comentario, señor Massa. Muy bien, volvamos a nuestro concepto, ¿ya? Para entender, digamos, esto y que se nos quede fijo, y esto te lo voy a preguntar a lo largo de todos los exámenes, todas las evaluaciones, respecto a lo que es el metadato, ¿ya? Lo que es el metadato. A diferencia de nuestro dato, es lo que estamos hablando en este momento, ¿ya? Nosotros fácilmente reconocemos nuestros datos porque ya hemos experimentado durante todas las clases, los cursos, el, la información geográfica, estos datos geográficos, nosotros lo conocemos muy fácil, ¿no? Y por ahí quizás lo distinto o lo nuevo, ya para algunos, va a ser los metadatos, ¿no? Y cómo vamos a obtener esta información, ¿sí?
Esto es lo que vamos a ver en este momento. Entonces, para ello, estamos ejemplificando algo muy cotidiano que solemos vivirlo día a día. Por ejemplo, el hecho de comprar, ¿no? Un producto como el caso de esta conserva de pescado, ¿no? O una conserva para tu mascota, ¿no? Digamos, poniéndonos en nuestro caso, nosotros, cuando vamos a consumir estos productos, perfecto, llegaste, te llamó mucho la atención la marca, muy bien, excelente. Luego, luego de esto, ¿qué es lo que atrae tu atención al momento de comprar este producto? ¿No? Veo muy bien, es la marca, perfecto, es el producto que quiero, perfecto. Ahora, ¿qué tengo qué consulto? ¿Qué veo? Si lo voy a comer, lo voy a consumir, me fijo en la fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque si yo voy a consumir este producto y este producto no está en su periodo, en el periodo de donde es bueno, ¿no? Donde no me es tóxico o dañino, donde no está mal logrado, entonces me fijo en ese metadato, en ese metadato. Entonces aquí, ¿cuál sería, no? O de quién se está hablando, a quién se está describiendo, ¿no? En este caso, el producto de esta conserva de pescado. ¿Cuál viene a ser el metadato? Una de las más consultadas justamente es la fecha de vencimiento. ¿Y por qué te es útil la fecha de vencimiento? ¿Por qué? Claro, para que no sea dañino para mí, para que no sea dañino para mí. Perfecto, muy bien, pero solamente tiene un solo metadato. Por ahí su compañero Montañez nos dice algo muy interesante. Eh, Aparte, sabemos que es conserva de pescado, pero ¿qué ingredientes más tiene? A veces nosotros nos ceñimos mucho, ¿no? Decimos, ah, perfecto, esto tiene, digamos, está en base a aceite, y por ahí yo estoy cuidando la línea, no sé, cuido que no me vaya a caer muy pesado, ¿no? O comer muchas grasas, no. Entonces yo busco el producto a base de sal y agua nada más, ¿no? Entonces vamos teniendo cómo ha sido elaborado esta conserva, ¿no? Perfecto, muy bien. Gracias, señor Montañez, por el aporte. Igual, señores, intervengan, perfecto. Ahora, entonces, pero teniendo estos metadatos, ya, te pregunto, ya, digamos, de estos dos metadatos que hemos podido definir fácilmente, fecha de vencimiento y los ingredientes. Estas dos cositas simples. ¿Qué determinan? ¿Qué determinan para ti como usuario estas dos descripciones del producto? ¿Qué determinan? Ponte, la primera dice 2019, ¿ya? 2019. Te dice 2019. Pero sí tiene, digamos, está hecho en sal y agua, ¿no? No te va a engordar porque no está a base de aceite en su conserva, sino en base a sal y agua. Perfecto, ya cumplió uno, no cumplió el otro. Y esto determina qué cosa, si te sirve o no te sirve. Exacto. Ya entonces vamos armando el concepto, ¿no? ¿Cuál es digamos, mira, iniciando nada más, iniciando el concepto de metadatos ya. Entonces, estos metadatos, digamos, su finalidad más, digamos, entre las principales finalidades de los metadatos es que me va a determinar si el producto me sirve o no me sirve. ¿Ya? Porque imagínate, está vencido, aparte es con un ingrediente que me hace daño, me cae mal. No sé, la leche, una leche, un tipo de leche, no es de lactosada, aparte está vencida. ¿Me sirve? No, no me sirve. Entonces vemos el uso de los metadatos de forma cotidiana y cuán importante es
estas características del producto o del dato, ¿sí? Del producto o del dato. Muy bien, pero nosotros en este punto podríamos decir que solamente es eso, o sea, solamente me sirven los metadatos para saber si me sirve o no. ¿Podemos encontrarle algún otro uso? Como parte de los metadatos, también viene la organización. ¿Ya? Organización, disponibilidad también. Ya eso lo vamos a ir viendo de poco, pero el día de hoy lo que quiero que se quede muy marcado es que los metadatos me van a decir si mi producto o mi dato me sirve o no me sirve. ¿Sí? También la aplicación de estos metadatos me va a servir para organizar. Mira, ve, si tú puedes observar, tenemos también una especie de biblioteca, ¿no? Perfecto, cuando es algo pequeño así y yo necesito algo muy bien, lo puedo encontrar fácilmente porque no hay mucha información. Pero ¿qué pasa si esa biblioteca o ese espacio donde se están guardando los libros lo multiplicamos por 1000? 1000 de estos estantes donde se están almacenando muchos libros, ¿ya? Y si no lo organizamos, no los catalogamos, ¿ya? Su administración o el simple acceso a esa información va a ser muy complicado, ¿sí? Porque tenía que buscar entre los 1000, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cuánto tiempo invierto? ¿No? Y ahora, si no está agrupado, no está clasificado, peor aún, todavía, mucho más desorden. Imposible, es como buscar una aguja en un pajar, ¿sí? Por ahí va el otro uso importante también de los metadatos, ¿ya? La ubicación, la catalogación y la disponibilidad de estos datos, ¿ya? Esto lo vamos a ir viendo ya conforme vayamos avanzando, ya cuando veamos el tema de los catálogos de metadatos y los conceptos de las infraestructuras de datos espaciales, ¿ya? Y cómo este concepto de metadato es muy importante en su implementación, ¿sí? Muy bien, perfecto. Pasemos a al segundo slide, ¿ya? Ya habíamos adelantado qué es esto. Nosotros no, bueno, si bien nosotros podemos definir hasta este punto qué es un metadato perfecto, no un metadato, pero nosotros vamos a estudiar unos metadatos, pero unos metadatos así como nuestros datos especiales, ¿no? Al inicio del curso, al inicio de nuestras clases, ¿ya? Aquí vamos a ver datos, pero no cualquier dato, sino datos geográficos, datos geográficos. Ahora, este dato geográfico, te pregunto, a este límite, que puede ser un límite provincial, distrital, ¿tendrá fecha de vencimiento? Te pregunto. ¿Esto vence o caduca? Por ahí puede decir, probablemente sí caduque. Muy bien, otra vez el señor Montañez, excelente. Tiene que ver, bueno, dependiendo, ¿no? De qué tipo de datos geográficos estamos hablando. Nosotros conocemos datos geográficos, información geográfica base, información geográfica temática, derivada, y nos acordamos mucho de los conceptos de cartografía, ¿no? De los tipos de cartografía, perfecto. Y esto va con respecto a su ubicación y su validez, ¿no? Y la permanencia de su validez en el tiempo. ¿Y a qué nos referimos? Por ejemplo, el dato que estamos viendo aquí de límites eh, no cambia muy frecuentemente. Es como decir, no sé, para mañana, ¿no? Decimos que ya desaparezca tal distrito y que no haya, ¿no? O que en ese departamento tal, no sé, se nos da y aparece pues 5 distritos más. No, tiene que haber, digamos, bueno, una serie de planificación para que se dé este tipo de cambios. No suele pasar de un momento o algo brusco, ¿no? Que cambie esto, ¿no? O digamos la red hídrica o el río Rímac, por ejemplo, su ubicación, ¿no? O su
¿Dónde se encuentra geográficamente ubicado? No es que lo cojamos y no sé, lo ponemos, pues no sé, que se vaya por Comas o se vaya por San Juan del Lurigancho. No se puede hacer eso, no podemos hacer eso, no cambie de esa manera. Tendría que haber, pues no sé, una catástrofe o un fenómeno tan grande, ¿no? Que altere tanto nuestra geografía que pueda suscitar ese cambio, ¿no? Entonces, hay datos geográficos, ¿no? Como conocido como la información base, ¿ya? Que no varía, digamos, en el tiempo, ¿no? O sea, su validez en el tiempo es muy larga, ¿no? Por ejemplo, datos o información temática, datos geográficos temáticos como el caso del tiempo meteorológico, por ejemplo, el tema de temperaturas, ¿no? Digamos, para tal día, ¿no? Se pronostica tanto, ¿no? Se generan los mapas, áreas de influencia, líneas que están determinando, ¿no? Que por allí va a fluctuar la temperatura, ¿no? Tanto. Pero eso no sirve solamente para esa fecha. Pasada esa fecha ya no nos sirve, ¿no? Entonces, hay datos que su permanencia en el tiempo, sí, claro, es más, y datos que su permanencia en el tiempo es pequeña, corta, mínima, muere de un momento a otro rápido. Entonces, y como lo mencionaba su compañero, claro, es la actualización que se pueda dar, ¿no? Que pueda tener esto. Por así decirlo, el cambio que se pueda dar aquí, ¿ya? El cambio, tanto en el lugar como, pues, ¿no? En el procesamiento también, ¿no? ¿Ya? Una actualización, un nuevo levantamiento, allí vamos a darnos cuenta, ¿no? De los cambios que se han suscitado en el lugar, ¿no? Donde se está dando el cambio. Muy bien, entonces, claro que sí, ¿no? Se consideran las fechas, ¿no? Pero no son tanto de vencimiento, ¿no? Sino fechas de levantamiento, ¿no? Del dato. Fechas en el mapa de la impresión de este mapa, ¿no? Digital o impreso, analógico. ¿Ya? Fechas, ¿no? Eh, Levantamiento, procesamiento, impresión, ¿no? ¿Ya? Entonces manejamos varios tipos de fechas, ¿sí? Datos de compilación también encontramos, ¿no? Como en las cartas geográficas, ¿no? Las cartas topográficas, ¿sí? Por ejemplo, nos dicen, ¿no? Estos datos han sido levantados por métodos fotogramétricos que se han tomado desde 1969 a 1980. No, mira, el periodo de levantamiento de los datos geográficos. Ahora, toda esta información ha sido compilada, o sea, procesada, ¿no? En 1999, ¿no? Y esta información salió publicada en el año 2000. ¿Ve? Fechas. Pero como es información base, ¿no? No cambia muy abrupto en el tiempo, o sea, es válido, ¿no? Entonces nos sirve para tomar decisiones de qué, si esta información me sirve o no me sirve, ¿ya? Ahora, nosotros vemos aquí, nosotros vemos aquí, y lo estoy remarcando en rojo, mira, ¿ve? Preguntas, preguntas que nos dicen, ¿dónde se originó? ¿Qué pasos siguieron para crearlos? ¿Qué atributos contiene? ¿Cómo están proyectados esos datos? Proyecciones, no proyecciones cartográficas. ¿Qué área geográfica cubre? ¿Cómo obtener la información completa? ¿Cuánto cuesta? ¿Con qué persona me puedo contactar porque me interesan estos datos? Ya. Si nosotros comenzamos a responder estas preguntas, ya, vamos a tener como resultado las características de nuestro dato geográfico. O en pocas palabras, vamos a tener ¿qué cosa? Los metadatos. Los metadatos. Es más, te digo, estas preguntas que se están planteando aquí, ¿no? Se las plantearon grupos técnicos, los cuales han sido conformados por varios países, sectores, especialistas, ¿no? Que han conformado pues estos comités técnicos, ¿no? Que en el caso de las normas ISO, preguntas tan básicas que al final van a describir, ¿no? Me van a describir información o dato del dato o metadatos muy importantes, ¿no? Acerca
del dato geográfico, ¿sí? Del dato geográfico. Entonces, definitivamente es muy importante, ¿no? Muy bien, entonces esta pregunta lo vamos a hacer casi siempre, ¿eh? Casi siempre. Muy bien, pasando a lo que son las definiciones. Traemos aquí algunas definiciones. Tú puedes, ahora que tú tienes acceso, por así decirlo, casi ilimitado, ¿no? Tenemos accesos y lo único que tenemos que saber es fijarnos bien en la fuente de información de cuál estamos consultando. Tenemos mucha información, ¿no? Entonces, parte de ello los comparto aquí, de las definiciones con respecto al concepto de metadatos. Para mí, un concepto muy sencillo que tienes que grabarte, que metadatos son los datos de nuestros datos geográficos, ¿sí? Nuestros datos, los datos de nuestros datos geográficos. Aquí define un poco más extenso, por ejemplo, dice, la definición de metadatos más extendida es datos sobre otros datos. Etimológicamente, el término metadatos o metadato o metadatos proviene del prefijo griego meta, que significa algo que trasciende, que va más allá. Y dato es dato, pues, ¿no? Otro dice aquí. Los metadatos se definen como información estructurada sobre un recurso de información de cualquier tipo o formato. ¿Ya? Información estructurada. Aquí nos está hablando acerca de un orden ya. ¿Ya? Nos está hablando acerca de un orden. Porque no todos nosotros pensamos de la misma forma. Porque si nosotros hacemos un pequeño ejercicio y lo vamos a hacer también más adelante, tenemos distintas percepciones, distintas, digamos, enfoques al poder definir el grado de importancia de ciertos conceptos con respecto a otros, ¿ya? Entonces, por ahí necesitamos, ¿qué cosa? Un consenso, ¿no? Y para llegar a ese consenso, claro que tenemos que analizar mucho, ¿no? El por qué vamos a definir esto sobre esto, ¿no? Y sobre esto, y sobre esto, y sobre esto, y sobre esto, ¿no? ¿Ya? De ahí viene ya el tema de estandarización. Bueno, vamos a verlo más adelante. Bueno, otro concepto de metadatos nos dice según, ¿no? Uclón, ¿ya? Los metadatos son datos estructurados, nuevamente, ¿no? Estructurados, orden, ¿no? Agrupados, sobre recursos digitales y no digitales en la actualidad, que pueden ser utilizados como ayuda en un amplio rango de operaciones. Una, poquísimas, entre las más importantes ya lo hemos dicho, ¿no? Si me sirve o no me sirve ese dato o ese dato geográfico, ¿ya? Tema de orden, catalogación, disposición. Bueno, vamos a ir viendo también esas ventajas que nos va a dar el tener esa información. Muy bien, sigamos aquí. Principales metadatos a elaborar, dice, ¿no? Al iniciar un proyecto, parte de los metadatos están plasmados, ¿no? Como parte de los informes técnicos, parte de los mapas temáticos, mapas de trabajo, base de datos, tablas, reportes y fichas, archivos gráficos, imágenes escaneadas, imágenes de satélite, fotografías aéreas, ¿no? De cada uno de estos, de lo que de lo que hablamos de describir aquí como informes, mapas temáticos, todos estos eh, pueden ser o pueden extraerse, ¿no? Metadatos muy importantes, ¿no? Que acompañen a esta información, ¿ya? Haciendo un ejemplo simple nomás, mira, en el tema de las fotografías, bueno, en el caso, a ver, lo que estás viendo ahora en este ciclo, las imágenes de satélite, ¿no? ¿Qué metadatos son muy importantes para cuando consideramos imágenes satelitales?
Ya has llevado imágenes satelitales uno, entonces me imagino que ya en mente se vienen, ¿no? Los conceptos de resoluciones, ¿no? Espaciales, resoluciones radiométricas, resoluciones ¿no? De espectral, geométrica, ¿no? Que estos datos, si no los tuviese, entonces es muy probable que no me sirva esta información, ¿ya? Para cierto tipo de aplicaciones, ¿no? Ahora, si lo voy a utilizar de fondo, de pantalla de mi escritorio, bueno, no importa mucho, ¿no? Nada más los colores que sean atractivos y eso. Pero si yo voy a hacer un procesamiento con esta información, me interesa muchísimo la metadata que puede tener esta imagen satelital. Porcentaje de nubes, excelente, de nubes, perdón. Adelante, adelante con la pregunta. Yo escuchar un micrófono, pero muy, muy bajito, muy bajito, bajito, bajito. En todo caso, si por allí no se escucha muy bien el micrófono, ¿ya? Lo puedes hacer escrito, ¿no? Porque escuché así un micrófono muy bajito, apenitas, apenitas el micrófono. Ya, si por ahí no sé, la verdad que no escucho nada en este momento y quisieras hacer la pregunta, claro, perfecto. Aquí, por ejemplo, el señor Montañez, claro, la fecha de la toma, muy importante, la fotografía, es una fotografía en el tiempo, exacto. La resolución, excelente, muy bien. Metadatos de las imágenes satelitales. Información geográfica. Muy bien, ya casi finalizando y llegando justamente ya para el ingreso de nuestra actividad que vamos a iniciar ahora, ¿ya? Eh, Definimos esto, ¿no? Como apoyo a los conceptos, ¿no? Dos de los tres conceptos que hemos dado nos dice que es información estructurada, información organizada, ¿no? ¿Ya? Ahora, si hablamos también del nivel de importancia, si es estructurado, si es organizado, vamos a tener ciertas jerarquías, agrupamientos, ¿no? Digamos, teniendo en consideración características, porque a los metadatos también se les define como características de los datos geográficos, ¿no? Esta importancia de estas características o metadatos, ¿ya? Porque, digamos, en estas convenciones grandes que se han dado pues a nivel de países, ¿no? De grupos de países, como el caso en la elaboración de normas ISO, ¿no? Venían definiendo, pues, ¿no? Ah, ya mira, estos, este con respecto a este, al otro, aquello, vamos agrupando, ah, ya, perfecto, este tiene más importancia que esto, por tal motivo, ¿no? Entonces, se presentan ya estándares. Y aquí vamos a dar, digamos, una visualización a lo que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, si nosotros nos basamos en los estándares ISO, para ser más exacto, nosotros vamos a trabajar con la ISO 19115, ¿no? Que agrupa los metadatos, ¿no? En estos grupos o paquetes. Aquí, por ejemplo, de identificación va tal, 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 tal. Calidad, tal, 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 tal. ¿No? Por ejemplo, identificación, ¿qué te dice identificación? Así a simple sonido de esta palabra o simple vista, ¿no? Para identificar un metadato o una característica importante de un dato geográfico que identifique, por ejemplo, aquí, ya que esto sea la red hídrica, ¿cuál sería ese metadato que iría en la identificación? Se escucha por ahí la participación, pero muy bajito por ahí su micrófono. En todo caso, por el chat. Ya, volvamos al ejemplo de la conserva de pescado. Tienes, no sé, marcas, ¿no? Pam, 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 pam. ¿Cuál eliges tú? Por ahí me dirás, ah, tal marca, ¿no? Por aquí me dirá tal marca. ¿Por qué? Porque, bueno, para él es agradable. Para él le da respaldo. Para él le da confianza. En todo caso, nosotros estamos buscando por el nombre. Entonces, mira, la importancia de la identificación como metadato, como característica. El nombre del producto.
el nombre de esa red hídrica o parte del segmento de esa red hídrica. No sé, la cuenca, el río, Rímac, nombre, ¿no? Que lo identifica de todos. Y así va estructurado, ¿no? Va estructurado, ¿ya? Vamos a ir viendo esto poco a poco, a lo largo. Esto lo vamos a ver más cuando veamos también ya el catálogo, software, ¿no? La base de datos, ¿ya? Vamos a ver esto. Por último, para finalizar y comenzar con nuestra actividad, ¿ya? ¿Para qué nos sirven los metadatos? Que habíamos hablado ya hace un momento, ¿no? En primera instancia, el más importante para mí, el de que si me sirve o no me sirve el dato. Otro punto aquí. Localizar recursos, pero bueno, al momento no tengo idea de cómo un metadato puede ayudarme a localizar recursos. Esto lo vamos a aclarar ya más adelante, ¿sí? Ya esto es parte de la organización. Si yo organizo en una biblioteca de 1000 libros, ¿no? Y sé exactamente dónde se encuentra por mi organización, entonces yo puedo localizar el recurso. Ahora, en la actualidad no es tan analógico, ¿no? No lo buscamos por fichas, orden de, no sé, de panel, tal nivel, sino por códigos, ¿ya? Códigos, ¿no? En las bases de datos, Big Data, ¿no? Lo ubicamos por códigos. Para describir, esto definitivamente, ¿no? Los metadatos describen un recurso. Describen qué cosa es, cómo se llama, cuándo vence, qué componentes tiene, cómo está hecho, quién lo hizo, ¿no? Quién certificó que es válido, ¿no? Digamos, no sé, DGESA, ¿no? Bueno, la entidad que tenga que supervisar, ¿no? Si está bien hecho, ¿no? Si es saludable o no. También está otra, identificar versiones, ¿no? Con respecto a la fecha, las actualizaciones, ¿no? En este caso los mapas, la información digital, preservar la información. Bueno, en este caso, si hablamos de la preservación, eh, se tiene bien, digamos, claro que la información capturada ¿no? De información geográfica capturada no debe ser eliminada, ¿no? Porque esto va a tener un valor en el tiempo, porque existen, ¿qué cosa? Estudios multitemporales, ¿no? Y no quiere decir porque, digamos, no sé, en 1990 se tomaron imágenes Landsat y ya no sirven. No, no, no. Es más, buscamos esas imágenes, ¿no? Satelitales para hacer nuestro análisis multitemporal, ¿no? O sea, ¿no? Facilita la interoperabilidad. Este concepto de interoperabilidad lo vamos a ver, digamos, con respecto a la filosofía de las infraestructuras de datos espaciales, ¿no? Más que todo con respecto a la disponibilidad de información, ¿sí? Pero esto tiene que ver mucho con el acceso a la información, ¿sí? Si yo produzco algo en mi casa y está en mi escritorio, es muy valioso, me costó mucho dinero, pero no es accesible a otras entidades que podrían aprovecharlo, ¿no? Y además yo me preguntaría, ¿pero por qué lo van a aprovechar si eso lo he creado yo? Me ha costado a mí con mi dinero, ¿no? Entonces vamos a ir viendo también esos conceptos, ¿no? Del empoderamiento de la información, ¿ya? Esto más que todo planteado a nivel de Estado, de gobierno, ¿no? De entidades públicas, ¿ya? Privadas sí, claro, definitivamente es propio, ¿no? Pero entidades públicas, donde todos somos Perú, ¿no? En la actualidad es algo irracional, ¿no? Gastar un dinero en una misma cosa, en la producción de una misma cosa, ¿no? Entonces, por allí va un poco ese concepto, ¿sí? Muy bien, no sé si tienen alguna consulta o pregunta, ya me pasé 5 minutos y les explico la actividad y cómo tienen que resolverla. Adelante, señor Montañez, realiza su pregunta si gusta por el micrófono o escrito también, no hay problema. Profesor, Adelante. sí, una pregunta. Si en caso yo tengo un vector, por ejemplo, de carreteras, ¿yo puedo decir que la tabla de atributos viene a ser su metadata?
o la metadata está relacionada a ARC-catálogo en el llenado? Ya, si nosotros lo vemos un poquito por el lado de la aplicación, ¿no? El tema de ArcGIS, por ejemplo, muy particular ArcGIS, ¿no? ArcGIS trabaja, digamos, tiene un módulo especial para trabajar su metadata, perfecto, ¿no? Está, incluso nos habla acerca de la norma ISO tal, ¿no? En base a eso están haciendo las preguntas. Claro, ahora, eh, esa metadata no se almacena directamente en la tabla de atributos si es que, digamos, lo queremos ver como un shape. No, no, no. Esa metadata se está almacenando. Recuerden, ¿no? Ustedes habían visto en la composición de los shapefile, si hablamos de los shapefile, la composición, por ejemplo, extensiones como el XSS, el SHP, el PRJ, el DBF, que conocemos que eran los más comunes, ¿no? Pero aparte habían, por ejemplo, HTML, XML, no, XML no, HTML, y algunas secciones, bueno, que no recuerdo muy bien ahora exactamente cómo es, pero esas extensiones están almacenando la metadata de, de ese shapefile, ¿ya? Y es donde almacena, por ejemplo, ARMAP almacena allí esta información que vamos escribiendo, no directamente en la tabla, no directamente en la tabla. Ahora, y el señor Montañez le ha dado una muy buena pregunta, porque nosotros podríamos decir, mira, y lo que está en la tabla de atributos, si el vector me define, ¿no? Digamos, datos como, por ejemplo, distancia, ¿no? La longitud que pueda tener ese río, ¿ya? Eh, y la información que está en la tabla, ahora, va a depender en sí, si va con respecto a la segmentación de ese vector y cada uno de esos segmentos, por ejemplo, equivale a una categoría de río, no sé, la categoría uno, 2, 3 en su jerarquía. Entonces, allí ya estaríamos hablando de, digamos, una tematización de información, digamos, a nivel general, a un nivel, digamos, eh, más puntual, ¿ya? Eso, por ejemplo, eso no sería, no formaría parte del metadato, sino es un atributo del dato geográfico, ¿ya? Y justamente en esta parte surge un poquito la confusión muchas veces, ¿no? ¿Ya? Donde nosotros vamos a esclarecerlo mucho utilizando estas preguntas de aquí, ¿ya? Donde utilizamos estas preguntas y me responden estas preguntas, no necesariamente dentro de la base de datos o la tabla del shapefile, ¿ya? Sino como un dato que ha sido tomado, ¿no? Por ejemplo, a veces no se almacena la fecha de creación. La edición sí lo podemos ver por la base de datos, ¿no? Pero cuando se levantó este dato en campo, no es que lo almacenemos, ¿no? A veces lo conocemos, o la persona que fue con el dron o con la estación total lo sabe, pero ¿quién más lo sabe? No se almacena a veces esto en las tablas de atributos. Entonces, no necesariamente los metadatos están dentro de la tabla de atributos, ¿ya? No necesariamente. Y nosotros quisiéramos saber qué son las características, ¿no? Con respecto a los atributos, ya son cosas muy distintas. Los atributos son distintos y las características son distintas, ¿ya? Entonces, esto vamos a ir ahondando, no se preocupen, hasta que quede más claro, ¿ya? Pero para facilitarnos ahora, el concepto es respondiéndonos por lo general con estas preguntas, ¿sí? Respondiendo a estas preguntas vamos a tener las características. Para el ejercicio, puedes utilizar estas preguntas para buscar tus casos, aunque no está tan complicado, ¿no? A ver, si por allí hay otra pregunta. Ok, perfecto. Muy bien, pasamos a explicar ahora nuestra actividad. Bien, si ahora no, digamos, está registrado en el sistema, ya no está registrado en el sistema aquí en pantalla, estoy colocando las preguntas que tienes que resolver. Si no estás todavía en el sistema, estas son las preguntas que tienes que resolver. Pero si estás en el sistema, sí, lo vas a responder por allí mismo, ¿ya? Te indico cómo. Si no estás en el sistema, todavía estás regularizando tu matrícula, ¿ya? Lo envías ahora al correo que también les he puesto allí, ¿sí?
Bueno, en este caso mi correo es de Sensico. Ya, es este correo. Ya, este es mi correo de Sensico. Ya, solo los que no están registrados, solo los que no están registrados o todavía no regularizan su matrícula, ¿sí? Y no pueden enviar. A ver. Ya, ya, ahora sí. Ahí está. Mi correo, ¿ya? Respondiendo estas preguntas. Ya cuando se regularice, ya yo voy colocando ahí los puntos. Los que sí están registrados en el sistema tienen que ingresar por el sistema, sí o sí, aquí en esta pestañita, perdón, en este ítem que dice actividad, ya, que dice actividad, y aquí inician, pues, ¿no? Inician la actividad y van a responder a esta pregunta. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a cargar, aquí te permite escribir, ¿no? Entonces escribes, ¿no? Uno, digamos, con respecto, o si quieres lo copias y pegas, pero que no te tome mucho tiempo porque como tú ves, esto no está nada complicado, ¿sí? Nada complicado. Pregunta A, respondes, ¿no? Uno, no sé, dos, tres, cuatro, ¿no? Digamos, la primera ayuda, si lo veo desde un punto de un producto, un metadato nada más, un metadato cualquiera, que puede ser por la fecha de vencimiento, ya toma, por ejemplo, el lácteo, ¿no? El lácteo, no sé, leche tal, marca tal, ¿no? Te dice aquí, dice, busca 4 casos donde el uso de los metadatos marque la diferencia en el uso del dato o del producto. En el uso del dato o el producto. En este caso, un producto, ¿no? Digamos el lácteo. Ya. La fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento. Esta fecha de vencimiento, ¿no? ¿Para qué podría ser utilizado para tu beneficio? ¿No? Porque me indica que el producto, ¿no? El producto está bueno, no está mal logrado, ¿no? Entonces me indica que el producto se puede consumir. ¿Sí? Listo. Dos, el nombre, ¿no? ¿Y el nombre a qué te ayuda? A diferenciar de los otros, pues, ¿no? Bueno, bastante obvio, ¿no? Tres, cuatro, cinco. Datos normales, ¿no? No sé, puedes poner la comida de tu gato, puedes poner no sé, el producto de aceite, ya, en lo cotidiano. Y en la parte B también, ¿no? Igualito, 4 casos. Pero en esta pregunta o en este ítem que te estoy poniendo aquí, el B, ya necesitas ya no pensar en la comida del gato o la conserva de pescado o el producto lácteo, sino en datos geográficos. Por ejemplo, no sé, en la red vial, ¿no? Como dijo su compañero, ¿no? Me indica qué cosa, el periodo de la actualización, ¿no? Esa fecha me indica la actualización. Y te es productivo a ti, ¿por qué? Si tú vas a utilizar esa información para un producto, no sé, te están contratando para una service o un proyecto y tú tienes que poner toda la información, incluso comprar esos datos. Tú comprarías datos pasados, datos que no tengan, digamos, no sé, el origen de procedencia. Uno que te diga, hecho en, no sé, una copia de CD de Wilson, que no te da la fecha de creación o de cuándo ha sido actualizado, o un disco, ¿no? O información del IGN, por ejemplo, que te detalla incluso hasta la fecha, método y todo, te da la confiabilidad, ¿no? Y vas a tener la certeza que ese producto te va a salir bien. ¿Sí? Muy bien, entonces, a ver, son 4 por cada ítem que les he puesto, ¿no? A, B. Ya, aquí tienen un espacio, lo llenan y lo envíen, ¿sí? Esta actividad lo he puesto hasta, a ver, voy a ampliar un poquito la hora porque me he pasado, me voy a dar casi al extremo,
hasta las 8:30 lo voy a poner, ¿ya? Por favor, inicia tu actividad, ¿sí? Inicia tu actividad. Mientras tanto, yo Profesor, voy pasando la lista. Sí, adelante. sí, profesor, una consulta para que quede claro, solamente seleccionamos un producto y un dato geográfico. Y de ese producto vamos a sacar cuatro casos. Por ejemplo, fecha de Exacto, vencimiento, ingredientes, algo así. exacto, así Ah, es. ya, profesor, gracias. Muy bien, ya está. Tienen acceso hasta las 8:30, o sea, justo hasta la finalización del curso, ¿sí? Así que con tranquilidad, mira, tienes, eh, bueno, media hora, prácticamente media hora. Piensa, ¿no? No es muy complicado, ¿no? Y si ya lo terminas, excelente, ¿no? Esperas un segundo, voy a estar pasando la lista, ¿sí? Ya, por ejemplo, la señorita Ayala no me figura en la lista todavía. Me imagino que van a ir regularizando. Sí, lo regularizan, igual voy a considerar. Ya, bueno, al único, bueno, también al señor Yaye, que no lo visualizo también en lista, me imagino que ya en el transcurso de la semana van a actualizar todo esto, ¿no? La, igual estoy tomando en consideración aquí. Y el único que sí no lo veo y que está en lista es el señor Astocóndor. Ya, señor Astocóndor, no lo veo, él sí está como falto. Eh, por favor, ya de la siguiente semana sí se van a tomar las disposiciones que se han leído al inicio, ¿sí? Por favor. Los demás, como Hernández está presente, Massa también veo aquí, el señor Montañez también, el señor Pozo, el señor Ruiz. Están como con asistencia.